Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí en directo y a los que vais a escuchar después la presentación un poquito más tarde. Lo primero me voy a presentar. Yo me llamo Manuel Pardo de Santayana, soy el presidente de la Sociedad de Etnobiología y habíamos pensado hoy, voy a compartiros un PowerPoint que tengo preparado. Pues la idea que teníamos hoy era presentaros la página web de Conecte. Creo que ahora ya la estaréis viendo todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿La estáis viendo? Sí. Sí, bueno, sí. Pues presentaros la página web de Conecte, que es una página de ciencia ciudadana en la que, como vais a poder ver, pues cualquiera de nosotros o cualquiera persona puede subir y podemos todos compartir los conocimientos tradicionales. Bueno, aunque la mayoría sabéis de sobra qué es esto de los conocimientos ecológicos tradicionales, pero para otras personas que puedan escuchar la charla, pues ya sabéis que se trata de conocimientos, de saberes, innovaciones, prácticas, pero también creencias que tienen las comunidades locales e indígenas. Normalmente indígenas nos referimos a aquellas comunidades de los pueblos que llamamos originarios, y se habla de comunidades locales para zonas como la nuestra, ¿verdad?, como España, en la que pues, son las comunidades que están en cada uno de los pueblos, ¿no? Estos conocimientos lo que tienen de especial es que surgen de la experiencia precisamente de estas comunidades, a través de los siglos, a través del contacto con la naturaleza, contacto con el paisaje, pues se van adquiriendo una serie de conocimientos que se van adaptando, son conocimientos que se van adaptando al entorno y a las condiciones culturales e históricas locales. Son conocimientos principalmente colectivos. Colectivos no quiere decir que estén en la colectividad, quiere decir que son para la comunidad, ¿no? Ese es el objetivo principal. Puede que los tengan una persona, dos personas, algunos son, sin embargo, más generales y los comparten muchos, pero son fundamentalmente colectivos, son para la comunidad. Y su vía de transmisión fundamental es la vía oral, como bien sabéis, ¿verdad? Tienen además distintos formatos, porque pueden tener formatos en muchos casos de leyendas, de refranes, son a veces formatos con un ritual, leyes, a veces no tienen formato en el sentido de que no se han expresado nunca, sino simplemente se aplican, se practican, entonces se aprenden viendo cómo otro los hace. Y luego son fundamentalmente prácticos, ¿verdad? Son conocimientos sobre cómo recolectar plantas, cómo utilizar plantas, sobre cómo cultivarlas, sobre cómo pescar, ¿verdad? Cómo gestionar el monte, etc. Son muy diversos. Entonces, pues van desde dónde y cuándo conseguir una planta o un animal, para qué sirve, qué caracteres y qué cosas tenemos que fijarnos bien para poder reconocerlo y no confundirlo con otras plantas que pueden ser unas comestibles y las otras tóxicas, cómo hay que prepararlo, porque prepararlo bien es lo que le va a hacer realmente eficaz, ¿verdad? Pero también qué valor tienen en esa comunidad, también son partes importantes, cómo se manejan, qué tipo de actividades podemos hacer para que sea sostenible su uso, para que el año siguiente la comunidad pueda seguir utilizándolos, ¿verdad? Bueno, son muy variados, un poco el punto de vista que os quiero comentar. Y después de esta súper breve introducción, pues lo que os voy a presentar es una página web que la denominamos Conecte, que es fruto de un proyecto en el que participamos pues varios de los investigadores que estáis hoy aquí delante, ¿verdad?, que dirigió Victoria Reyes García, que se denomina Conecte, que viene de compartir, ¿verdad?, el conocimiento ecológico tradicional, ¿verdad? Y la E porque lo hacemos mediante medios electrónicos. Se trata de un proyecto que ha recibido, como veis aquí, financiación de distintos ministerios, pero también de la Generalitat, de distintos institutos,
Y más recientemente una pequeña financiación de la universidad a la que yo pertenezco, la Universidad Autónoma de Madrid, y la otra última financiación que quiero destacar es la de la Sociedad de Etnobiología, porque una vez que estos proyectos se han terminado, la Sociedad de Etnobiología decidimos que pudiéramos utilizarla como algo común de todos nosotros. Diríamos que el sostenimiento de esta página web, que son el coste que tiene los servidores, pues lo mantendría la sociedad y de algún modo pues es una herramienta para todos. ¿Qué es Conecte? Bueno, pues es una plataforma digital de ciencia ciudadana. Como sabéis, ciencia ciudadana quiere decir es una ciencia en la que no está hecha solo por científicos, sino que está hecha por los ciudadanos de a pie, pueden también colaborar científicos, y el objetivo, como veis, es triple. El primero es documentar, el segundo es compartir y el tercero es proteger los conocimientos ecológicos tradicionales mediante esta plataforma. Ese sería el objetivo. Bueno, ¿cómo se planteó este proyecto? Pues este proyecto lo que se planteó es, en primer lugar, como podéis ver aquí, tenemos una serie de personas en nuestra sociedad que tenemos, porque todos tenemos conocimientos tradicionales, pero hay otros que tienen muchos más, normalmente, como sabéis, pues las personas ya con experiencia, mayores, pues tendríamos a todo este colectivo de personas con conocimientos tradicionales, ¿verdad? Y luego tendríamos, como veis aquí en el centro, una plataforma. Entonces, esta plataforma lo que pretende es que le lleguen estos conocimientos tradicionales, ¿ya? De tal manera que lo que permite es que, en primer lugar, cualquier persona interactúe con esta plataforma y proporcione estos conocimientos tradicionales, especialmente el equipo de investigación, los que creamos esta página web. Luego también se colaboró y se sigue colaborando con las redes Semillas, que están muy interesados, ¿verdad? Porque son quizá el actor principal de todo el Estado sobre las que trabajan con el fomento de las variedades tradicionales. Y luego, en concreto, en este proyecto, durante lo que duró el proyecto, se colaboró con las escuelas agrarias, varias escuelas de Cataluña, y con ellas se hizo un proyecto, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es lo que pueden hacer todas estas personas? Bueno, pues podemos en primer lugar, añadir imágenes, luego os voy a ir enseñando cómo hacerlo, aportar conocimientos o localizar en un mapa, pues un uso concreto, una fotografía o un manejo específico. Bueno, la página web tiene tres tipos de usuarios, ¿verdad? En primer lugar, serían los usuarios no registrados. Eso sería cualquier persona que entra en Internet y lo único que puede hacer es consultar. Puede ver la información que hay, pero solo va a poder consultar la información que ha sido previamente validada. Luego voy a explicar qué es esto de la información que ha sido previamente validada. Luego, en segundo lugar, como veis en la diapositiva, estarían los usuarios que llamaríamos registrados, pero no editores. Esto sería cualquier persona. Cualquier persona se va a dar de alta, yo voy a explicar cómo hacerlo, y lo que puede hacer es consultar y añadir información, pero no pueden validar, ¿verdad? Porque esta actividad es la que reservamos para una serie de usuarios especiales que nos denominamos los registrados editores. Diríamos que los editores seríamos personas que tenemos ya una experiencia, muchos somos investigadores, pero alguien que también puede ser amateur, pero con experiencia perfectamente podría ser uno de estos editores, y nosotros podemos tanto consultar, como puede hacer cualquiera, podemos añadir información, pero también podemos editar, es decir, si observamos una información que es incorrecta, la podemos cambiar, y podemos, sobre todo, validar. De tal manera que la información que han subido los que no son registrados, para que todos los usuarios la puedan ver, nosotros debemos validarla. Nosotros también podemos decidir que es una información confusa, que no está clara la identificación o que no lo vemos claro por algún motivo, y entonces esa no va a ser vista por todos los usuarios, ¿verdad? Bueno, pues estos serían los tres tipos. Otra cosa que queremos y que es importante dentro de esta plataforma es el tipo de licencia que hemos querido utilizar, que es una licencia que evita el copyright, ¿no? Que busca el copyleft. En concreto,
esta que veis aquí, de Creative Commons Attribution Share Alike, con estos nombres en inglés pues tan largos, que lo que quiere decir es que cualquier producto que se desarrolle a partir de este contenido queda protegido con esta misma licencia. De tal manera que si yo quiero usar esta información, debo citar la fuente, como suele ser en este tipo de licencias, y luego, como en los conocimientos tradicionales hay, diríamos que productos que pueden tener algún valor comercial, pues lo que se dice es que como yo puedo comerciar con ellos, pues cualquier otro también, pero no puede establecer una patente. Diríamos que la idea de seguir este tipo de copyleft es como normalmente ha sido el conocimiento tradicional, es un conocimiento que se comparte, ¿no? Es un conocimiento que compartimos, a veces tiene ciertos secretismos, pero fundamentalmente lo compartimos con la idea de mejorarnos todos nuestra vida. Bueno, y ahora ya voy a ir a ser concreto porque el objetivo fundamental de esta charla es que los que no habéis usado la plataforma aprendáis a usarlo y tener, diríamos, una guía pues con un vídeo que siempre en este momento es más atractiva que las cosas escritas que ya sabemos que hoy en día, desgraciadamente, dan un poquito de pereza y sale casi en granos a la gente de leer. Bueno, pues con la intención de facilitar, pues por eso vamos a hacer esta presentación, ¿verdad? Bueno, como veis aquí, en lo que estoy compartiendo, la plataforma tiene 3 secciones principales. Una que llamamos plantas, otra que llamamos variedades tradicionales y otra que llamamos gestión de ecosistemas. A la que llamamos plantas es una en la que la información se asigna siempre a especies vegetales, mientras que a la que llamamos variedades tradicionales es aquella a la que la información se asigna a lo que se llaman variedades tradicionales. Desde el punto de vista botánico no son variedades, pueden incluirse dentro de alguna variedad botánica. También se les puede hablar, cuando hablamos de animales se habla a veces de razas. Bueno, pues es todos los tipos, por así decirlo, que hay de determinadas especies. Por ejemplo, las variedades de manzana, pues manzana reineta, etcétera, tipos de cereza, etcétera. Ese tipo de información más concreta sobre una variedad, que llamamos a veces tradicional, a veces se llaman variedades locales también, iría en esta pestaña. Y luego, en la última pestaña, gestión de ecosistemas, es una pestaña en la que lo que queremos es poner información de cómo ha gestionado el paisaje y los distintos ecosistemas, las distintas comunidades. Luego haré una breve presentación de cada una de ellas, ¿verdad? Si nos fijamos, por ejemplo, en esta de plantas, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Pues podemos ir picando y viendo cómo son. Voy a poner un ejemplo y luego ya voy a ir dando más detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos entrado en la ficha de esta calabaza, la Genaria siceradia, y si nos fijamos, pues podemos, luego voy a enseñar cómo se hacen estas cosas, podemos buscar y buscar cada una de las fichas de plantas, podemos buscar contenidos o por localidades, ¿verdad? Bueno, pues dentro de cada ficha hay secciones, ¿verdad? Una primera sección en la que agrupamos los nombres, otra en la que se hacen aspectos de cómo se describiría esta planta, otra sobre los usos y luego algo que también podría denominarse usos, lo hemos separado que sería el manejo, es decir, qué actividades nos ayudan a gestionar esa planta. Si voy a recolectar, cómo la recolecto, por ejemplo. Luego tenemos una sección de imágenes, aquí tenéis algunas de ellas, y un pequeño mapa, ¿verdad? Estas serían un poco la estructura que tiene cada una de estas fichas de plantas. Y en concreto, pues aquí tenéis varios ejemplos en los cuales se ha utilizado, por ejemplo, para hacer trampas para grillos o como portainjertos de sandía esta calabaza. Aquí tenéis simplemente una representación del mapa, pero como digo, luego esto lo voy a hacer todo despacito y un poquito más en detalle. Ahora es una pequeña presentación para que veáis más o menos cómo es. En las variedades es muy parecido, ¿verdad? Lo único es que tiene categoría muy desarrollada la categoría de manejo, porque en una variedad que es alguna planta que se cultiva, pues el manejo es muy importante y está separado en todas las partes que conlleva el manejo de esta especie. Primero hay que sembrarla,
Luego hay que preparar, hay que preparar el suelo, hay que sembrarla, hay que podarla en muchos casos, entutorarla, abonarla, tratar sus enfermedades, etc. Además, como esta es una parte en la cual la red de semillas y las personas que cultivan estas variedades tiene gran importancia, pues también se hizo un apartado específico sobre cómo conseguir estas plantas. Bueno, como veis aquí, esto está un poco desactualizado porque es de hace unos días, pero no me he molestado en cambiarla, ¿no? Hay 1069 usuarios, en realidad ya son 1100 y pico, hay 3500 fichas, pues cerca de 200.000 entradas, eso quiere decir unidades de información, 4000 y pico imágenes, ¿verdad? Y todo en información casi de 4000 municipios. O sea que lo que os quiero transmitir con esto es que hay mucha información en esta plataforma, ¿verdad? Bueno, a ver. Y ahora lo que voy a pasar, ¿verdad? Es entrar yo en la página web y enseñaros un poquito más en detalle cómo haríais cualquiera de los usuarios, ¿verdad? Entonces, si entramos en la plataforma, vamos a ver. Bueno, pues como veis aquí, esto es lo que os vais a encontrar, ¿no? En primer lugar, tenéis aquí más en pequeñito, información que es precisamente la información de la que voy a hablaros hoy, ¿eh? Una guía para el usuario, ¿verdad? Si yo clico aquí, pues podéis ver cómo editar, cómo explorar, cómo buscar información, o sea que son cosas de las que os voy a contar. Tenéis aquí unos materiales también con una guía educativa sobre esta plataforma, una guía etnobotánica para aprender qué es esto de la etnobotánica y una serie de guías. O sea, todo esto es información para aprender a usar la plataforma, ¿no? Y aquí, pues una información general de cosas como las que os estoy comentando, qué es esto de Conecte, qué es el conocimiento tradicional y cómo participar. O sea que estos serían unas partes introductorias, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en la plataforma, podemos hacerlos, como os he dicho, como usuarios registrados o no registrados. En este momento, como veis aquí, pone login, yo estoy entrando como un usuario no registrado. Entonces, un usuario no registrado lo que puede es ver información. Luego voy a ir detallando un poco cómo entrar, ¿verdad? Pero lo primero que normalmente haríais sería registraros. Entonces le damos aquí. En mi caso, yo ya estoy registrado, entonces el ordenador me conoce, pero voy a haceros como si yo creara una cuenta para que veáis el aspecto que tiene. Para no perder mucho tiempo, no voy a ir rellenando todo esto, pero sí quiero que caigáis en la cuenta que a veces hay algún problema cuando os dais de alta, porque hay determinados símbolos que las páginas web no les gusta. Entonces, lo que hay que hacer es evitar símbolos raros. No recuerdo bien si la tilde se aceptaba o no, por ejemplo, pero sí sé que si ponemos en el nombre de usuario, algún tipo de código, etcétera. Entonces, si por alguna razón os dais de alta y tenéis problemas, tratar de escribir sin tildes y sin signos, porque en la informática esto siempre trae problemas. Bueno, entonces ya vamos a imaginarnos que estáis registrados y lo que voy a hacer es entrar yo como registrado porque hay más información cuando uno se registra. Si os fijáis, lo que ha aparecido de diferencia serían estas pestañas en las que, además yo como soy editor, pues tengo algunas funcionalidades más. Pero bueno, lo primero que haríamos cuando entramos en la página web, ¿verdad? Pues normalmente va a ser buscar información, ¿no? Bueno, pues tenemos tres maneras de buscar información. La primera nos ofrece unas fotos, que por si por casualidad nosotros justo nos interesan, normalmente porque son las fotos en las que se ha añadido información más recientemente, ¿no? Pero nosotros podemos, en primer lugar, buscar por ficha, ¿verdad? Entonces, si yo le doy clic aquí, yo puedo tanto poner por un nombre vulgar o nombre científico, si nosotros no conocemos nuestro nombre científico, por ejemplo, queremos ver el romero, pues veis que nos va a ofrecer plantas, ¿verdad? Claro, como hay plantas que se llaman romero también, aparecen otras, pero normalmente, pues si buscamos romero, buscamos el romero normal, que sería romero común rosmarinus officinalis, ¿verdad? Entonces yo aquí clicaría y ya estaría dentro de la ficha del romero. Pero
hay una parte para buscar que es mucho más compleja y que a lo mejor, si lo que queremos es una búsqueda un poquito más específica, pues os puede interesar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar por la información de las plantas que se han utilizado para utilizar, por ejemplo, para hacer zurrones, pues voy a buscar la palabra zurrón, ¿no? Entonces yo le doy aquí al filtro, entonces pues me van a aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquí, esta información es una información sobre el nogal y dice que los zurrones de los pastores se hacían a veces con palos de la yerna o de nogal. Si yo ya quiero entrar en la ficha, lo que tengo que hacer es darle aquí clic, ¿verdad? Y ya entro en la ficha. Entonces ya entro en la ficha y busco más información. Pero si, uy, algo ha pasado, me ha dado un salto. Bueno, ahora ya está bien. O sea que como veis, aquí podemos hacer una búsqueda selectiva. Yo también podría buscar solamente la información de una localidad. Por ejemplo, pues voy a buscar, diríamos que mi pueblo, Bárcena de Cicero, ¿verdad? Cantabria, de donde es mi familia. Bueno, pues entonces aquí aparecen distintas informaciones. Claro, lógicamente el que ha metido información soy yo, porque es las cosas que conozco de mi pueblo, ¿verdad? Bueno, pues también podríamos buscar de una manera combinada y buscar mucha información, ¿no? Luego hay una manera también por ubicaciones, solamente, aunque en esta de contenidos también nos permite buscar por ubicaciones, ¿no? De tal manera que nos permite hacer filtros más complicados por ubicaciones. Todas las de una provincia, todas las de una comarca, ¿verdad? Por ejemplo, pues vamos a mirar aquí el Aliste, que está por aquí cerca en Zamora, pues buscamos y nos selecciona, como veis aquí, pues toda la información que tiene la base de datos, ¿eh? Y podemos ir clicando, ¿verdad? Aquí, si queremos ver, pero este 13 significa que hay 13 informaciones en este lugar. Pero, por ejemplo, en este otro, en Alcañices, hay 224 porque se metió la información de un libro. Bueno, pues esto sería la manera de buscar información, ¿no? Ahora vamos un poco al detalle de esa información, ¿verdad? Por ejemplo, si yo entro en una especie, voy a entrar en una que previamente pues, me parecía que podía ser de interés, voy a entrar en la ficha del alficoz, ¿verdad? Pues más que nada porque me parece una cosa curiosa y que a lo mejor pues, muchos conocéis, pero otros no, que es un tipo de melón, ¿no? ¿Verdad? Cucumis melo es el nombre científico de los melones, pero que se consume como verdura, como un pepino. Diríamos que es una especie de pepino o de melón apepinado, ¿no? Cuyos nombres es cohombro, que es un nombre antiguo de pepino, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en primer lugar, veríamos los nombres, ¿verdad? Pues aquí tenemos toda la información de nombres. Por ejemplo, aquí lo llaman combros o combríos, en Chinchilla de Monte Aragón, ¿verdad? En Orihuela, aquí se indica toda informaciones sobre nombres. Bueno, se me ha olvidado deciros que la página web está tanto en castellano como en catalán, ¿verdad? Teníamos idea de que estuviera también en gallego y en euskera, pero no tuvimos financiación para ello, pero sería nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque esta página web se trata de que sea local y lo local se utiliza con tu idioma local, ¿verdad? Entonces, pues está en estos idiomas. No significa que esté todo traducido, lo que significa es que el que quiere introducir información en catalán va a esa información. También yo puedo coger una información de la zona de castellano y la paso a la zona de catalán, traduciéndola lógicamente porque la van a leer lectores en catalán. Bueno, aquí tendríais los nombres, ¿verdad? Luego, pues estarían los usos. Bueno, pues aquí se explican usos y que están agrupados por unas categorías que son las categorías que utilizamos en el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales, ¿verdad? Porque esta página web, que es algo que se me ha olvidado comentarlo, sigue la misma estructura que el otro proyecto en la cual pues casi todos los que estamos hoy aquí estamos implicados, que es el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales. Entonces, estarían primero usos alimentarios, usos en alimentación animal y si tuviera usos veterinarios, usos medicinales, tendría aquí la información, ¿verdad? Aquí debajo, como veis, pues tendríais las localidades. Luego tendríamos aquí, pues si hay alguna sobre su cultivo, ¿verdad? Aquí estarían toda esta información. Imágenes, aquí tenéis unas imágenes, ¿verdad? Y además me interesa pararme aquí porque si fijaros pone ver más.
Eso significa que cuando tenemos mucha información de algo, como atosigaría mucho, pues solo el que quiere ver más tiene que clicar y aquí vería fotos, ¿verdad? Fijaros las formas tan curiosas que tienen estos alficoces, ¿no? Tienen una forma como de pepino muy alargado, con distintas formas. Aquí tenéis algunos platos, o fijaros estas formas ya tan curiosas, retorcidas. Bueno, a mí me parece que solamente esta página web, como un lugar donde compartir fotos y fotos muy bien organizadas y muy fáciles de buscar, es algo que a los que nos gustan los conocimientos tradicionales y las plantas, pues merece la pena, ¿no? Fijaros, algunas de estas son fotos, muchas las ha subido Emilio Laguna, pero como veis, muchas otras personas, pues son fotos que, bueno, pues a mí por lo menos me gusta mucho ver fotos de este tipo y poder compartirlas, ¿no? Bueno, aquí tendríamos el mapa, que de esto comentaré en otro momento, y luego tenéis que saber que hay dos maneras de visualizar la información. Aquí, que es yendo por las pestañas, o aquí, si le damos al ojito, que sería todo corrido, nombres, cómo reconocerla, usos, ¿verdad? Estaría todo seguido. Es un poco al gusto del usuario, si la quiere ver, pues muy en secciones, o la quiere ver de la otra manera, ¿verdad? Entonces, le damos aquí y volvemos al sistema. Bueno, entonces esto sería cómo podemos ver la información. Con respecto a la pestaña de los mapas, merece la pena una pequeña explicación, ¿verdad? Y voy a buscar en este caso, esperad, voy a buscar en la ficha, me voy a meter en otra ficha, en concreto en la de uno de los arces, ¿verdad? En este que tenemos aquí, entre otras cosas porque quería enseñaros esta foto tan bonita de un, como veis aquí, un zurrón de pastor que subió José Fajardo, uno de nuestros compañeros y socios que ya dio una charla, en las cuales aparece, fijaros, en una pieza de cuero con una preciosidad de pieza de madera, en concreto de este arce, ¿no? Que es una verdadera obra de arte. Y aprovecho esta ficha para enseñaros algún detalle de este mapa, ¿verdad? Porque quizás puede resultar raro que aquí veis un mapa con un montón de puntos, mientras que si yo me voy, por ejemplo, a los usos tradicionales, pues tiene algunos puntos menos. ¿Eso a qué se debe? En este mapa, por ejemplo, aquí aparece 25, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que informaciones muy parecidas, que si las pusiéramos todas seguidas en los textos, en las píldoras, lo haría muy largo y muy repetitivo. Cuando es una información muy repetitiva, diríamos que lo único que hacemos es poner la información e indicar esa información pues, que está en distintas localidades. Por ejemplo, un nombre, para que no aparezca siempre aquí, que es una información de píldoras que la podemos ver de manera continua, pues si tuviéramos muchos nombres muy parecidos, solo los colocaríamos, diríamos, en la parte del mapa para alguien que esté muy interesado en lo que es la localización. Pero si no, la información sería muy difícil de buscar, ¿no? Bueno, pues estas serían algunas de las plantas, para que vierais cómo es. Y voy a terminar enseñándoos también otra planta, en la que tenemos también alguna fotografía de un tema que a lo mejor a vosotros nos interesa mucho, pero a mí me gusta mucho, que son las escobas vegetales. Y en este caso, pues los voy a presentaros unas de una especie un poco curiosa, Odontitela virgata, que a lo mejor algunos conocéis, pero a lo mejor otros no, ¿no? Y tenemos aquí en nuestras imágenes, ¿verdad? Pues una foto del bonillo que, como veis aquí, pues ha subido José Fajardo. Bueno, y aquí la planta para que veáis cómo se hace esta escoba. Entonces, bueno, yo creo que más o menos os queda claro cómo poder buscar información y cómo ver información. Si nos vamos a la pestaña de variedades, lo primero que os tengo que decir es que en este momento tiene una pega. Algunos de los que estáis por aquí habréis visto que tiene la página web un aspecto un poco distinto que el que tenía antes. ¿Por qué? Porque anteriormente la página web, cuando querías utilizarla desde el móvil, tenía dificultades y a veces, si no lo hacías de determinada manera, no podías subir información. Entonces, con un pequeño proyecto que hemos obtenido en el departamento en el que yo trabajo,
hemos podido pagar a un informático que transformara la página web en lo que ellos llaman los informáticos responsive. O sea, que se adapta, diríamos, los tamaños se adaptan al formato con lo que tú lo uses. De tal manera que ahora es más sencillo y funciona poder subir la información desde el móvil, porque entendemos que si yo estoy en el campo y veo una fotografía que me interesa, pues precisamente para esto lo haríamos siempre con el móvil. La subiríamos y sería fácil. Sin embargo, todavía le queda un pequeño fleco a esto, y una cosa que no está funcionando es buscar por fichas en variedades, lo cual es esencial y es algo que hay que corregir. Pero no voy a hacer entonces buscar por ficha porque, como os digo, no funciona, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar en una ficha de variedades para que veáis que básicamente es muy parecido a las fichas que llamamos de especies. Tiene sus nombres, ¿verdad? En este caso solo tenemos información, como veis, un poquito pequeña en esta ficha. Luego tendría la descripción, ¿verdad? Que en este caso es importante porque una variedad tradicional es muy importante describirla. Luego tendría los usos, que aquí estarían explicados, usos alimentarios básicamente. Técnicas de cultivo, que a veces no las hay porque son las mismas que otras plantas parecidas, entonces no están rellenos, ¿verdad? Las imágenes sí que son muy importantes porque una variedad, una de las razones por las cuales las redes semillas tenían mucho interés en esta página web es porque muchas de estas variedades, los nombres, o no han sido registrados o están registrados en distintos lugares y están muy dispersos. Y se han dado casos, ¿verdad?, de lo que llamamos biopiratería, que es utilizar un nombre tradicional para vender otra cosa que yo quiero vender, ¿no? Entonces, esto efectivamente hace de protección negativa. Es decir, que si hay alguien que quiere utilizar un nombre, pues ya claramente en un sitio fácil de encontrar se va a ver que ese nombre ya es utilizado y no se puede utilizar de una manera con una patente, ¿verdad? Bueno, como os decía, aquí hay información sobre cómo conseguir semillas y simplemente en esta ficha no está, pero en otras muchas sí que lo tenemos. Por último, estaría la pestaña de gestión de ecosistemas. ¿Por qué se ha creado esta pestaña? Bueno, pues porque hay muchas veces que en un ecosistema, si pensamos en una pradera se usa la pradera, no se usan siempre de manera individual sus especies. Por ejemplo, llevo a pastar al ganado o siego las plantas juntas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, diríamos que la forma de presentar cómo manejamos los ecosistemas, pues es más apropiada, más que por especies, por ecosistemas, ¿no? Entonces, estas fichas consisten en ejemplos de ecosistemas, ¿verdad? Por ejemplo, de esas hay en muchos sitios en España, pero se elige una comarca, en este caso en el norte de Madrid, Lozoya Somosierra, y en esta ficha, ¿verdad?, pues se utilizan, se explican las maneras de gestionar este tipo de ecosistema. ¿Cómo se está clasificando? Bueno, pues en primer lugar, usos ganaderos, usos agroganaderos, en los cuales aquí no se ha rellenado, ¿verdad? Pero sería cómo se labran los terrenos, se siembra, cómo se reproduce el ganado, cómo se cuida el ganado, todo lo que tenga que ver con agricultura y ganadería. En uso forestal, ¿verdad? Aquí ya sí tenemos en este caso algo relleno, pues en este caso es el tipo de aprovechamiento maderero de la madera de la dehesa. Caza y pesca, ¿verdad? Aquí tampoco se ha rellenado información. Recolección. Bueno, pues aquí se ha hablado en general de las plantas que se recolectan. Alguna de esta información, como sí es de especies, puede que esté en la parte de las plantas. Por ejemplo, fijaros que aquí se habla del majuelo o de los espárragos de culebra, Thamus communis, así que se podría tener esta misma información sobre estos espárragos en la ficha de Thamus communis. Luego, la gestión del agua, ¿verdad? Pues aquí en este caso es cómo se utilizaba el agua, cómo se regaba, etc. Aquí tenemos otros usos, ¿no? Pues, por ejemplo, actividades simbólicas, el uso de estos paisajes, en este caso, que es lo que se hacía en la fiesta de Corpus Christi en este ambiente. Bueno, pues entonces esto sería el esquema de una ficha y aquí lo podéis encontrar. Se me ha olvidado una cosa que os quería enseñar y que creo que
que bueno, pues aunque quede un poco desordenado, en la pestaña de plantas, una de las cosas que hemos hecho es las distintas fichas que están en el inventario. Como el inventario son libros y libros muy seguidos y además no están ordenados de manera taxonómica, sino que es difícil encontrar la información. Una de las cosas que hicimos fue separar los trocitos de cada una de las especies y subirlas a esta plataforma. Entonces, por ejemplo, si buscamos aquí una ficha que yo sepa seguro que está en el inventario, Aviesalva, por ejemplo, ¿verdad? Pues aquí en referencias, una de las cosas que se podían subir era PDFs, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, si le dais a clic, la ficha resumen de la beta, la ficha del inventario. De tal manera que, como esta página web está hecha a base de píldoras de información de unidades pequeñas, diríamos que aquí se puede encontrar, puede no ser la misma información, porque hay alguien que ha podido subir información nueva posterior a la información de esta ficha y puede ser más completo, pero aquí de esta manera está resumido. Nos parecía que una de las opciones que también podíamos hacer, si hay alguien que quiere hacer una aportación y hacer un resumen de una planta que todavía no se ha hecho en el inventario, pues podría hacer precisamente esto, leer un poco toda la información que hay en Conecte y subirla, porque entendemos que este tipo de PDFs, y cuando hemos buscado un poco qué es lo que a la gente le está interesando de esta página web, pues sí vemos que están siendo miradas con frecuencia esta información, ¿verdad? También aquí ponemos pues, informaciones relativas a libros o obras que nos hablan de esta planta y pueden ser de interés. Bueno, pues con esto os he presentado cómo se busca información. Entonces, si os parece, si hay alguno que queréis preguntar algo sobre la búsqueda de información, podemos hacerlo ahora. Y lo siguiente que iba a haceros es contaros cómo se añade información. Bueno, como veo que no hay preguntas, si no al final las podéis hacer, creo que la siguiente cosa que merece la pena aprender es cómo subir información, ¿verdad? Esto, como os digo, lo podemos hacer desde nuestro móvil o lo podemos hacer desde aquí. Bueno, pues entonces, como yo soy editor, pues yo ya puedo subir información, entonces me he preparado unas informaciones que en concreto son unas informaciones que me han dado sobre el uso del que llaman negrillo, el Ulmus minor, ¿verdad? Que conocéis el olmo, un árbol tan importante, ¿verdad? En nuestros paisajes. Entonces yo voy a subir información sobre este olmo. En concreto, busco, si yo no sé la planta, pues podría buscar olmo. Claro, cuando ponemos olmo, pues aquí hemos tenido suerte porque solo este nombre se ha asignado a este nombre científico. Pero eso podría generar información. Como veis aquí hay bastante información, esta viga en un lagar o esta madera o fotos de las plantas. Bueno, pues yo la información que os voy a subir es una información sobre usos tradicionales, ¿verdad? Y en concreto lo que voy a compartiros es esta fotografía que Miguel Ángel, un compañero de la sociedad, pues hizo de un museo etnográfico. Se trata de dos piezas con las cuales trabajaban en la cosecha en la poscosecha del garbanzo. Esto es una maza. Los garbanzos, al igual que muchas leguminosas, como sabéis, hay que separarlos del grano. Entonces, pues se utilizaban unos peines y una maza para golpear y que se separaran las semillas de lo que es la vaina, ¿verdad? Bueno, pues entonces, esta es una pieza de olmo. ¿Cómo la voy a subir? Bueno, pues entonces voy a buscar dentro de los usos, ¿verdad? Uso medicinal, veterinario, combustible, construcción, y aquí en industria y artesanía sería donde yo la voy a subir, ¿no? Entonces, voy a añadirla, ¿verdad? Y vamos a ver. A ver, un momento. En añadir, ¿verdad? Voy a darle añadir, ¿verdad? Añadir múltiples si subiéramos una información de distintos sitios. Vamos a buscar el municipio, ¿verdad? En concreto, esta información
es una información que es de Villarín de Riello. La información solo está... Vale, esto es un problema, pero está bien que aparezca porque solo hemos puesto información a nivel de municipio, ¿verdad? Porque ponerla a nivel de localidad, los nombres es difícil encontrarlos y para lo que es la localización decidimos que solo se pondría a nivel de municipio. Entonces, el primer problema que me encuentro al hacer esto es que necesito saber, y yo no lo sé ahora de memoria, a qué municipio pertenece, a ver, a qué municipio pertenece. A ver, que es que no veo bien mi pasta. Bueno, lo voy a buscar en el móvil. Lo primero es saber a qué municipio pertenece esta localidad. Es una localidad leonesa y, como os digo, se llama Villarín de Riello. Villarín de Riello. Está en el Valle de Omaña. De Omaña. ¿Verdad? Entonces, pues miro en internet y es Riello, ¿verdad? El municipio. Así que voy a poner que es Riello. ¿Qué voy a decir? Me pide como obligatorio un municipio, un texto, pues el texto es este que yo ya lo tenía preparado, ¿verdad? Un mazo y un peine para preparar los garbanzos, que es un poco lo que os he explicado. Pone referencia geográfica. Esto está bien. Como yo, en realidad, este mazo lo hemos encontrado en el municipio de Riello, pero en realidad en Villarín de Riello, pues lo puedo añadir. Luego, mazo de Villarín de Riello. Una de las cosas que hemos hecho, como esto hay que localizarlo a nivel de municipio, es que hay veces que tenemos información que solo sabemos la comarca, porque podemos haberla buscado en un libro, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es precisamente aquí en la referencia geográfica, o aquí entre paréntesis, se dice a qué comarca refiere la información, y lo que hacemos es asignamos a cualquier municipio de esta comarca, o normalmente la cabecera comarcal, aunque en realidad no sabemos seguro que se haya usado en esa cabecera comarcal, pero para indicar que es de la comarca, pues lo podemos poner entre paréntesis para saberlo, pero nosotros para que poder colocarlo todo en un mapa, pues se tiene que asociar a un municipio, ¿verdad? Y ahora ya lo podemos guardar. Me dice que puedo añadir una imagen y que es lo que voy a hacer precisamente. Ahora voy a seleccionar el archivo de la imagen. Entonces yo busco en mi ordenador o en mi móvil, ¿no? Y en este caso es el mazo. Así que yo le doy aquí, ¿verdad? Y lo guardo. Y lo tenemos aquí. Ya tenemos nuestra imagen. A ver, perdonad. A ver más. Como veis, hay muchos usos del olmo en madera y aquí tendríamos la nuestra. ¿Vale? Si lo queremos ver en un mapa, pues entonces, bueno, ahora como es un mapa tan grande, pues me vais a creer, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, me he equivocado en algo, yo puedo editarlo, ¿verdad? Normalmente un autor siempre puede editarse a sí mismo y los editores a otros, porque me doy cuenta que me he equivocado y he puesto otra localidad. Pues todo esto se puede editar, guardar o lo podemos eliminar. O sea que esto también podemos hacer una cosa, que esto se ha hecho muy poco en la plataforma, que es valorarlo, en general. Decimos, uy, pues qué interesante, me gusta mucho esta información o aquí se sigue utilizando. Eso es algo que también nos hubiera gustado mucho que hubiera más información sobre esto, sobre si son usos muy del pasado, son usos que se siguen manteniendo. Bueno, este tipo de informaciones no ha habido demasiadas, ¿no? Pero nos parecía que era uno de los temas que podía ser de gran interés la plataforma, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto ya habéis aprendido a meter información, que básicamente es con imágenes o sin imágenes, y luego, bueno, voy a volver a hacerlo de añadir información, ¿verdad? Porque, como veis, cuando ponemos información, ¿no? Ponemos un texto y hay veces que nos da opciones de más. Aquí, por ejemplo, si os fijáis en estas informaciones que hay aquí, aparece con otro color una cita. Cuando ponemos información que es bibliográfica, solemos decir de dónde la hemos tomado. ¿Y eso cómo se coloca?
pues como veis aquí, donde pone referencia geográfica o notas adicionales, es opcional. O sea que si hay alguien que no lo quiere poner, no lo va a poner. Pero bueno, entendemos que es una información que a los que nos gusta conocer bien el origen, pues nos gusta que esté así. Hemos visto veces que en vez de poner así las citas, lo que han hecho es poner la información y luego en la zona de referencias, pues decir, por ejemplo aquí, que en este trabajo que hay aquí ha habido información sobre este olmo. Y entonces en esos casos a veces no está puesta la información de la cita concreta aquí, ¿verdad? Vale, este sería uno de los casos en Villares del Sar. En variedades sería exactamente igual y en ecosistemas sería exactamente igual. Siempre se abre, se añade información y se guarda, ¿verdad? Bueno, aquí simplemente pues os voy a terminar de enseñar cómo los que somos editores registrados, pues, por ejemplo, podemos validar, ¿verdad? En concreto, pues he dejado alguna de las cosas que tenía yo pendientes de validar para que lo vierais cómo lo vemos nosotros. Por ejemplo, aquí hay una serie de fotos que yo ya sé que las fotos están bien, veo que está bien porque se ha citado la fuente donde se ha conseguido la foto, y veo que es buena esa información y entonces yo clico y le doy a validar. A partir de ahora, esas fotos ya aquí no están, pero ya las puede ver cualquiera. Pero por ahora, estas fotos cuando están aquí sin validar solo las podemos ver estos editores, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, puedo ver una información que todavía no está validada y decir que no se debe publicar porque no la veo bien, porque no está completa, porque está incompleta. En algún caso, lo que hemos hecho ha sido escribirle a la persona que ha subido esta información y pedirle más información. Oye, no tengo claro la identificación o cualquier cosa de este tipo y así al final la hemos acabado subiendo y validando o dejando precisamente sin validar, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos filtrar y buscar información y como veis estas serían las informaciones que quedan pendientes de validar 83 informaciones. ¿Vale? Y yo sé que las últimas han sido fotografías porque esto es una persona que está trabajando conmigo. Bueno, pues básicamente esta era la información práctica que yo os quería contar, como veis, y simplemente quería terminar, diríamos mi parte, y ya dejar abierta un poco a las preguntas que quisierais, terminando y recordando un poco el por qué o el para qué, ¿no? Pues, ¿qué es Conecte? Pues es un recurso abierto, es un recurso accesible, ¿verdad? Abierto para todo el público y que promueve la difusión y el intercambio de esta gran riqueza cultural que tenemos, que son los conocimientos etnoecológicos, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos? Pues fundamentalmente buscamos que estos conocimientos se pongan en valor y de algún modo pues ayuden a la reactivación de la vida rural, de las gentes que son los verdaderos depositarios de esto, ¿no? Porque creemos en que estos conocimientos ayudan al uso sostenible, o generalmente han ayudado al uso sostenible de la naturaleza. Y también yo creo que todos pues basamos en esto. Estos conocimientos se han perdido. Sabemos que ya la gente pasea por el campo, pasea por la ciudad, no sabe qué árboles le rodean. Y nuestro objetivo es conservar la diversidad, esta diversidad que llamamos biocultural, porque es la diversidad biológica, pero también la cultura que hay en torno a la diversidad biológica, pues esto ayuda a que la conozcamos, a que la conozcan más personas, con ello que la valoremos y con ello que la conservemos, ¿verdad? Y bueno, pues sin más, termino. Quiero dar las gracias por escucharme, ¿verdad? También al equipo y a las instituciones que estamos elaborando el inventario de los conocimientos tradicionales, Conecte y por último, pues a todas las personas, ¿verdad?, que han hecho posible, tienen los depositarios de esta información y luego a las instituciones pues, que nos han ido apoyando en la realización pues, del inventario y de Conecte, ¿verdad? Y bueno, sin más, termino y bueno, pues ya quedo un poco abierto a cualquiera que quiera añadir cosas que se me han olvidado, dudas que tengáis, o cualquier otro comentario que queráis hacer.
Oye, yo, si nadie pregunta, tengo una pregunta. ¿Qué proyecto más bonito? Mi pregunta es si... Para que sepan que tú eres Ay, aquí. perdón, soy, los que no me conocen, soy Vicky Reyes del ICTA, la Universidad Autónoma de Barcelona. No, mi pregunta es si tienes datos actualizados de cuánta gente ha mirado las páginas web, si se consultan. Nos has dado los datos de cuántos hay usuarios registrados y tal, pero no sé si, bueno, no sé si lo sabes, pero si la gente lo sigue consultando o cómo Sí, es. no he hecho un análisis, quería haberlo hecho este año, pero bueno, no ha dado tiempo. Pero una de los chicos que estaba haciendo prácticas, yo quería que hubiera hecho esto, pero bueno, pues al final no ha dado tiempo. Yo he entrado y he visto por encima. Esto de las páginas web, por lo que yo veo, es como lo del dinero, que el dinero llama al dinero. Entonces, me ha resultado extraño porque cuando decía las páginas que más se miraban, eran como siempre las mismas. Entonces yo entiendo que los buscadores te llevan sobre la misma y a veces eran fichas, ¿no? Sobre todo eran algunas fichas concretas que, bueno, pues yo no veía que fueran especialmente las más interesantes. El número de personas que lo miraban sigue siendo muy alto. Es muy alto. Lo que sí es, y eso ya eso lo he visto yo, lo que hay es una participación, se van añadiendo personas, pero la mayoría de los que se registran no suben información. La información está muy concentrada en unos cuantos que hemos subido más información. Tenía planeado precisamente, y lo voy a hacer ahora que me lo dices, voy a compartir porque cuando os he enseñado las fotos de Fajardo, una de las cosas que se puede hacer en la plataforma es precisamente, si te gusta mucho, estás buscando información y resulta que te sale mucho una persona y dices, uy, me quiero ver todo lo de esta persona. Bueno, pues si os fijáis, por ejemplo aquí... ¿No estás compartiendo ya en la pantalla? Bueno, vale, pues ahora comparto, gracias. Luego dejo de compartir. Bueno, a ver, creo que ahora ya sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces si yo le Sí. hago clic sobre José Fajardo, porque digo, oye, me gustan, puedo ver que este es uno para mí de los que más fotografías, informaciones ha subido, originales y continuas. Entonces, pues podemos ver aquí todo lo que él ha subido, porque esto nos ayuda, ¿verdad? Porque, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, todas estas referencias, pero fijaros, fotos, por ejemplo, ha subido un montón sobre cosas muy curiosas, Calabazate. Está por aquí Alonso, que también ha subido mucha información, pero como veis, Fajardo ha subido muchísimo. Si vemos aquí vemos lo que ha subido, ¿verdad? En 48 fichas, 95 imágenes, todas muy originales. Yo he subido muchas, pero muchas las he subido de otros, simplemente para que hubiera fotos en el inventario, fotos así mías que yo he hecho, pues no he subido tantas. Bueno, entonces, en definitiva, mi respuesta a tu pregunta es, no hemos hecho un análisis que queríamos haber hecho detallado de esto, pero se usa mucho, sobre todo como consulta, ¿vale? Esa sería un poco la respuesta a la pregunta. Acabo de mirar y es que está muy Bueno, friki. preséntate, Petra, porque bueno, a ti te consideramos que esto es como tu hijo, porque No, que va. sabes muy bien. Este ya se ha ¿Verdad? emancipado, este ya salió de casa. Yo soy Preséntate, ¿verdad? también del ICTA de la UAB. Y justo estaba mirando en el último año 82.000 visitas. ¿Vale? Y Ahora, eso yo he visto que era lo continuo en todos los años. Que, hombre, es un número, yo creo que es importante, sí. O sea, es muy visitado. A ver, que deje de compartir. O sea, que diríamos que de las tres patas que teníamos, si recordáis cuando he empezado, que era compartir, ¿verdad? Si recordáis, hemos hablado de documentar, compartir y proteger. Documentar no demasiado, porque mucha de la información que tiene, estas 100 y pico mil informaciones, es información que teníamos en la base de datos del inventario y la hemos subido, ¿verdad? Para que la gente pueda verla y pueda, diríamos, disfrutar de ella. Entonces, información original es un porcentaje pequeño de toda la información que tiene. Eso es un poco lo que quiero decir. Pero claramente en lo que es compartir y proteger también sería menos porque serían cosas que ya se han publicado antes. O sea, es compartir lo que realmente más está cumpliendo esta función.
Yo creo que Petra ya nos enseñó, ¿no?, que esto sigue esa regla del 1-100-100, ¿no? Que, a ver, cuéntanos exactamente cómo es, recuérdanoslo. No, que normalmente es eso, el 1% los que más contribuyen, 10, ¿no?, los que hacen algo y tienen la mayoría que mira, ¿no? Pero claro, ahí es lo que el debate, ¿no? Que mirar, en este caso, me gusta mucho cómo has acabado la presentación, porque mirar no es solo mirar como uno mira un capítulo de Netflix, ¿no? O sea, están mirando y con eso está valorando y con eso va a proteger, bueno, a conservarlo, o sea que creo que era uno de los objetivos y creo que podemos estar contentas con eso. Yo creo que sí, ¿eh? En el proyectillo que hemos tenido, pues se ha hecho algún trabajo con escuelas sobre cosas de agroecosistemas y a los chicos se les engancha bien, ¿eh? Porque pues hablaron con ancianos, con personas mayores, les explicaron cómo se gestionaba la dehesa y bueno, pues es verdad que no rellenaron mucha información, ¿eh? Menos de lo que esperábamos, pero lo que es la actividad claramente fue muy, muy constructiva y muy positiva, valorada tanto por los profesores como por los alumnos. Creo que Petra, tú lo conoces bien y sabemos que funciona. O sea, que esto ayuda a fomentar el interés por los conocimientos tradicionales. Manolo, yo quería preguntar una cosa. Desde que se adaptó la nueva app para móvil, para el móvil, ¿se ha notado mucha diferencia de más participación de gente? La nueva plataforma está activa desde hace 3 o 4 semanas, si no recuerdo mal, más o menos, ¿eh? Entonces, yo sí que lo he visto, porque bueno, si veis aquí, ha subido el número un poco a un nivel más rápido. Vamos a ver si miro aquí de usuarios. A ver. Lo he mirado antes y os habéis visto. Aquí pone 1109. ¿Eh? En la foto que yo os puse, que es de hace como 15 días, eran 1060 y algo. Eso quiere decir que en 2 o 3 semanas se han registrado 50 más. No es mucho, pero si pensáis que esto empezó en 2017, es decir, hace 5 años, 50 en 15 días sí es bastante, ¿eh? Es un ritmo más alto que el anterior, más alto que el anterior. Pero si tiene que ver con, o sea, realmente es igual que lo de antes, no tiene más diferencia que se buscó un logo distinto, ¿verdad? Se cambió el logo y lo demás es exactamente igual. Vamos, tiene pequeños cambios estéticos porque el que lo hacía pues le apetecía hacerlo así y entonces pues nos pareció bien, ¿no? Pero nada más, no tiene ningún cambio importante, diríamos, más que ahora cuando vas en el móvil, pues entonces se te pone un poquito más pequeño, se te alarga y se puede ver. Y cuando antes yo me acuerdo de intentar subir alguna foto y Petra nos explicaba que solo si entrabas por este camino podías, si no, a mí se me bloqueaba porque no me dejaba subir y bajar por la pantalla. Y sin embargo ahora ya esto se puede, ¿eh? Entonces yo creo que para lo que es eso, pues estar en el campo y ves algo que te gusta mucho, haces una foto, para eso ahora es muy ágil. Yo llevo desde hace, desde lo de la app que comentaste que íbamos a arreglar para Connected, llevo rondando en mi mente, mi cabeza, un proyecto para el año que viene hacer yo con mis alumnos. Y es volver a hacer lo que hacía yo con ellos hace 20 años cuando trabajaba con mi tesis, que yo allí en el instituto y en centros de alrededor de Villarroledo, otros centros de alrededor, les pasaba unos cuestionarios y es este año, el próximo curso, hacer un proyecto para trabajar con mis alumnos, con Connected, recoger información ellos directamente de su casa. Y llevo dándole vueltas y no sé cómo. Lo he hablado con algunos compañeros de otros institutos, les ha gustado la idea y voy a ver si lo podemos llevar a cabo. Pues en la página vas a encontrar materiales, hay una cosa que se llama guía educativa, sí, que está vehiculado para formación profesional agraria, pero para asignaturas de botánica o no sé qué asignaturas, pero para biología está... Estoy compartiendo para que lo veáis, ¿eh? Como muy explicado en materiales, en guía educativa. ¿Ves?
y como que ya está vehicular, porque yo como me lo trabajé bastante porque precisamente trabajé con profesores que no quieren estar mirando cómo vehicularlo por su o sea, cómo hacerlo parte del currículum y está como ahí bastante puesto, o sea que si lo quieres consultar ahí. Esto lo puedes hacer de forma transversal desde cualquier, por ejemplo, en las ciencias naturales, lo que yo doy, lo que yo trabajo, desde cualquier punto de vista. Por ejemplo, a mí se me ocurrió que yo trabajo, cuando les hablo de salud y enfermedad, pues trabajo en las plantas medicinales, ¿no? Entonces, yo hace 20 años, cuando recogí información para mi tesis, les pasaba unos cuestionarios que preguntaban a sus abuelos, pues sería lo mismo, en este caso, de plantas, que les preguntaran y sacaran información, y esa información canalizarla a través del profesor, canalizarla y subirla a la plataforma. Serían los alumnos los que recogerían esa información y ellos mismos los que la colgarían, ayudándole yo, claro, o el profesor en este caso, los que se quieran implicar. Y tocaría, bueno, pues tocar desde las plantas aromáticas, las plantas medicinales, las plantas comestibles, o sea, tienes toda una serie de campos que puedes trabajar. Voy a ver para el año que viene si lo pongo en práctica. Ya os contaré a ver qué forma le damos y cómo lo hacemos. Pero creo que puede estar bien y yo creo que si a los docentes les ven que funciona y les sirve, porque ahora mismo con la digitalización todo lo hacemos ya. Yo, por ejemplo, ya solo trabajo con mis alumnos con el aula digital, prácticamente ya el papel hace ya tiempo que no lo uso, las fichas y todo esto, y los críos lo que quieren es trabajar en clase con el móvil o con las tablets que tenemos. Y entonces esto es una buena herramienta y una buena posibilidad para poder recopilar más información y llevarla a la plataforma. Sí, por lo que comentas, también deciros que, claro, en el origen, pues la idea era que aquí pudiera haber más pestañas, ¿eh? Teníamos pensado una pestaña para hongos, una pestaña para animales. Entonces, es una cuestión, claro, de financiación, de tener dinero para que el informático lo haga, porque nosotros no somos informáticos, pero tiene mucho potencial, ¿verdad? Está por aquí Juan Miguel, ¿no? Que sobre todo es zoólogo, pues estoy seguro que esto tendría interés, seguro, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está. Esto tiene mucho recorrido, es lo que os quiero un poco transmitir, yo creo. Bueno, pues si tenéis alguna duda o alguna cosa más, voy a ver si en el chat alguien ha comentado algo y si no, pues terminaríamos ya. He intentado explicar, como veis, cómo funciona y el porqué de esto, pues, tratando de facilitaros a los que así lo podáis usar posteriormente. Y nada, si no tenéis alguna duda más que invitaros a que la entréis, que lo veáis. Y bueno, pues la realidad es que cuando hay mucha información, como hay tantas píldoras, no resulta fácil ver esa información. Tiene esta dificultad, ¿no? Pero animaros a que hagáis fichas de resumen si no están hechas, que lo mováis o que lo hagáis. Eso puede ser una actividad también interesante para los alumnos. Oye, sí. Coge toda esta información y resúmela. Esto es una actividad que les puede interesar. Se pueden hacer muchas cosas. Bueno. Con esto que... buenas tardes a todos, que es que no he dicho nada. Es que con lo que está diciendo Alonso es que se me está ocurriendo una cosa de que precisamente ahora hace poco, este fin de semana hemos tenido lo del biomaratón de flora española. Entonces se me ocurre que podríamos usar Conected como plataforma al igual que iNaturalis y entonces fue hacerlo durante un periodo de tiempo. Sería como hacer lo mismo, pero como del biomaratón biológico de España o algo así. No sé cómo... Cuéntale, contarle que...
El lema podría ser recarga de conocimiento, Connected. Sí. Contadle un poco de esta idea. Creo que esta idea puede ser algo que debemos ir madurando. Yo ya os digo que para el año que viene lo voy a intentar poner en práctica y con algunos compañeros que les he contado esto de Connected y les ha gustado. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Pero yo creo que todos, bueno, yo por ejemplo desde las enseñanzas medias, pero vosotros desde la universidad también, con alumnos vuestros. Yo me acuerdo de los trabajos que muchos de los de Diego los utilicé yo información para luego base de datos y eran trabajos de este tipo, en los que recogían información. Bueno, pues ahora con el móvil y con Connected. Sí, nosotros nada, creo que es hemos pedido varios proyectos que no nos han financiado y era una de estas ideas, ¿vale? Con distintos colectivos. También, por ejemplo, ¿verdad? Pensamos en, ¿cómo se llama? En estas zonas rurales, en los ecomuseos, por ejemplo, hacer una con zonas de distintas regiones de distintos ecomuseos del país, ¿no? Por ejemplo, y con distintos colectivos, y teníamos estas ideas de biomaratón, etcétera, etcétera, pero la verdad es que un poco nos hartamos de pedir y que no nos dieran, pero yo el potencial se lo sigo viendo. Sí. O sea, a mí me gusta. Bueno, porque mucho, sí. hay un problema de que no es ni biológico ni social, ¿no? Como está en entremedios y cuando los hemos pedido por los dos lados y no han acabado de convencer a los que son muy disciplinarios, ¿no? Supongo. Pero bueno, sí, la idea es buena, nos parece buena. Creo que es insistir e insistir. Claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, y me ha encantado veros y me encanta ver aquí a las mamás de este proyecto, que estáis aquí, las dos grandes mamás. Muchísimas gracias a todos. Yo de abuela, la Petra la mata, yo de abuela. Muchísimas gracias y bueno, tendremos otro seminario, ¿verdad? El mes que viene tenemos programado sobre licores, así que bueno, pues vamos a mantener. La realidad es que estamos muy contentos en la junta directiva con el seguimiento que está teniendo. Pues cuando estamos aquí en presencial, pues somos unos cuantos, a veces unos más y otras veces menos, pero la realidad es que los vídeos se están visualizando bastante y están produciendo bastante interés, o sea que estamos en ese sentido muy contentos, ¿vale? Así que muchas gracias y hasta el mes que viene. Enhorabuena por el Gracias a ti.